9 de la mañana, 23 minutos. A esta hora estamos en contacto telefónico con el juez Marcos Seijas, a quien le agradecemos mucho estos minutos y la deferencia de habernos atendido. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Buenos días para todos, muy bien. Buenos días. Bueno, obviamente el contacto, doctor, obedece a la noticia que ayer conocíamos sobre el procesamiento con prisión de Michelle Suárez y fundamentalmente sobre la definición de que la prisión sea domiciliaria. Ayer obviamente uno lo veía a usted en diferentes medios brindando las explicaciones pertinentes, pero bueno, para conocer esto y también algunos otros detalles nos pareció oportuno tener su palabra. ¿Por qué en este caso se define prisión domiciliaria, doctor? Bueno, nosotros, primero, la doctora Suárez fue procesada con prisión y el argumento fue, además de que no se sustrajera la acción de la justicia, la gravedad de los relatos imputados y el daño causado, como por ejemplo que un padre perdiera la patria potestad de su hija en un proceso fraudulento. Pero la defensa solicitó la prisión domiciliaria. Entonces el artículo 131 del Código del Proceso Penal de 1980, que es el que rige para los procesos viejos como es o sea, anterior a la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, establece esa posibilidad en circunstancias especiales que hacen evidentemente perjudicial para la persona la internación en prisión. Y hay que tener informes que lo sustenten. Nosotros ayer hicimos que la médica forense de la sede, la doctora Rodríguez, periciara a la doctora Suárez y, bueno, describió todas las enfermedades crónicas que padece, según un índice que manejan ellos, los forenses, el índice de Bartel, tiene un grado de dependencia moderada, y concluyendo que todas esas patologías hacen que ella para determinadas cuestiones de la vida cotidiana necesite una tercera persona para su funcionamiento, entre comillas, por lo que aconsejó que su reclusión no era conveniente. Entonces ello determinó que nosotros dispusiéramos que la prisión se cumpliera en el domicilio, ¿no? La prisión en domicilio implica que la persona no puede abandonar la finca salvo para los controles médicos pertinentes, y el incumplimiento de ello implica la revocación inmediata del beneficio. Claro. Y después otra cosa que se da en general es que, por ejemplo, en el caso de las embarazadas, que si están embarazadas pueden solicitar una prisión domiciliaria, pero cuando pasan determinados meses y cesa, o sea, el motivo, vuelven a prisión, eso también se da. No creo que en el caso de la doctora Suárez, por las patologías que tienen, se den en algún momento, cuando se evalúe dentro de 6 meses, posibilidades para que ella ingrese a un recinto carcelario. Claro, doctor, ahora de todas maneras, y para que quede claro, usted comprenderá el por qué le hago la pregunta ahora de esta manera, pero hubo un empeoramiento en el estado de salud desde el momento que, por ejemplo, nosotros vimos a la doctora Suárez tomar su banca en el Senado. Digo porque fueron las imágenes que más se popularizaron o se difundieron en su momento, y es lo que puede despertar la suspicacia de la gente en entender que, bueno, si para tomar una banca en el Senado podía manejarse por sus propios medios, ¿por qué para cumplir una condena no puede ir a la cárcel? Claro, el tema es lo siguiente, Vargas, que usted me está mencionando hechos puntuales. Claro. Pero nosotros vivimos las 24 horas. Claro. Y hacemos actividades cotidianas, todos los días nos levantamos, desayunamos, nos bañamos, nos vestimos, etcétera, etcétera, vamos a trabajar. Sí, tal vez la doctora podía ir a trabajar, como fue a asumir la banca en el Senado, podía ir a patrocinar a alguien en un juicio, como yo la tuve tanto en el juzgado penal como cuando subrogué el juzgado civil. Pero tal vez otras actividades que tampoco vale la pena desarrollarlas no las puede hacer ella sola, porque tiene obesidad mórbida, porque tiene diabetes, porque tiene muchas cuestiones. La doctora, que lo dijo en el expediente, por eso lo digo, o sea, que lo manifestó. La gente piensa que en este caso se dio la prisión domiciliaria porque está vinculada a una persona pública o que ocupó tal cargo, pero no, ha pasado en otros casos. Yo le comentaba a un colega suyo, en otros casos nos han pedido personas mayores, y realmente nuestra forense, además de ser brillante
interesante técnicamente, no es de las que más fácil aconseja la prisión domiciliaria. O sea que en este caso yo no tengo duda de que se daban todos los elementos, además de haber hablado con ella cuando me presentó el informe. Correctísimo, doctor. Doctor, buenos días. ¿Cómo continúa este caso ahora? En realidad esta resolución tiene que ver con la falsificación de firmas en 2 expedientes, pero usted ordenó pericias para conocer si hubo otras falsificaciones. Claro, en realidad el auto de procesamiento tal vez quedó un poco entreverado porque yo fui describiendo como lo hizo la Fiscalía a medida de cada hecho, pero en realidad se le imputaron a la doctora Suárez 5 delitos de falsificación y alteración de documento privado en concurrencia fuera de la reiteración, con 2 delitos de estafa, 4 delitos que concurren con la estafa por el tema de la pérdida de la potestad, el otro por el tema de cambio de sexo, y después el delito de falso testimonio porque le mintió a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia lo que confesó, ¿no? Ahora lo que quedaría es la diligencia de determinados medios probatorios. Por ejemplo, quedan 2 testigos que en su momento fueron citados como testigos, pero como se advirtieron contradicciones, se las va a citar nuevamente como indagadas. También se le solicitó a la Junta de Peritos Carígrafos que practique una pericia en un proceso sobre un desalojo por ocupante precario, sobre unos certificados médicos presuntamente adulterados, que ayer le preguntamos a la doctora Suárez si ella le había adulterado y nos dijo que no podía contestarnos ni que sí ni que no. También se quiere analizar la firma del denunciante en la demanda y contestación conjunta de pérdida de la patria potestad, porque esa también está dubitada y fue la única que la doctora Suárez no reconoció. Por eso la propia defensa de la doctora Suárez también pidió que se volviera a ampliar la pericia por parte de la escribana March y el doctor Peña, y después la Fiscalía solicitó que se realizara la pericia psiquiátrica y psicológica a la doctora Suárez. También se ordenó el archivo de estas actuaciones respecto a María del Rosario Sánchez, que es la otra abogada, porque yo no encontré pruebas para incriminarle ningún delito, no haciéndose lo propio respecto a la madre de la niña, a la otra indagada. Y después, bueno, se remiten los 3 expedientes, el nuestro, más el de pérdida de la patria potestad, más el de cambio de sexo e identidad registral, se remiten a la Suprema Corte de Justicia, a los efectos que la Suprema Corte de Justicia entiende conveniente, y sobre todo por la actuación de Michelle Suárez, de María del Rosario Sánchez y de la doctora Castro, que fue la abogada defensora de la niña en el juicio de la pérdida de la patria potestad, porque ante un caso como esto la resolución depende de la Suprema Corte de Justicia como policía de la profesión que es. Doctor, buen día. Le hago una consulta porque en la comparecencia de alegatos ante la Suprema Corte de Justicia, la doctora Gonda, que es patrocinante del papá, allí le pedía a los ministros de la Corte y en su defecto, o también por esa vía le pedía al juzgado de Atlántida que tomara cartas en el asunto respecto a la suspensión o como se llame, del ejercicio de la abogacía a la doctora Suárez. ¿Quién debe resolver eso? ¿Es la Corte que tomó intervención como usted dijo, de hecho le tomó declaraciones a la doctora Suárez y la doctora Suárez ayer le admite a usted en la audiencia que le mintió? ¿Es el juzgado de Atlántida que estaba interviniendo en estos casos? ¿Quién debe resolver sobre esto? No, como le dije recién, Galdo, eso lo va a resolver la Suprema Corte de Justicia. Es la Corte. Y por lo que tengo entendido, porque ayer, la verdad que abuelo de pájaro, leí muy por arriba de la sentencia del proceso de revisión que existió la Corte, ya mandó a formar la pieza administrativa para tratar el tema de las abogadas Suárez y Sánchez, por su actuación, ¿no?, en los diferentes procesos, y creo que nuestro procesamiento y el material que le vamos a mandar son insumos que va a tener además la Suprema Corte de Justicia para resolver sobre la situación de estas profesionales. ¿Qué le dijo ayer en la audiencia la doctora Suárez? ¿Se arrepintió? ¿Le dijo que estaba arrepentida, que había obrado de mala fe? Sí, la doctora Suárez siempre mostró arrepentimiento en todo lo que dijo que bueno, que ella reconocía, de hecho confesó la mayoría, casi todos los hechos. ¿Ella falsificaba las firmas
para acelerar los procesos judiciales, como dijo la defensa de la doctora Suárez? Sí, eso fue uno de los motivos que dijo la defensa de la doctora Suárez, a lo que nosotros le contestamos que son motivos que a nuestro juicio no resisten el mínimo análisis, máxime cuando las partes en un proceso están obligadas a guiarse por los principios de buena fe y lealtad procesal, y deben de evitar siempre la colusión y el fraude, y no promoverlo. Usted no me puede decir que falsificó para celebrar un trámite. Para celebrar un trámite usted tiene que presentar un escrito, darle impulso al expediente, solicitarle al juez que convoque a la audiencia que sea. Digo, no es un motivo atendible en absoluto, porque si no todos los abogados falsificarían firmas de todo el mundo para que los trámites salieran rápido, y de hecho en ambos casos el trámite tuvo la misma duración que hubiera tenido cualquier trámite hecho genuinamente, ¿no? Claro. Ahora, con este criterio, la doctora Suárez tramitó muchos expedientes ante la sede de Ciudad de la Costa, ante la sede de Atlante, que era donde ella muchas veces se movía por su vínculo profesional. ¿Otros tantos expedientes podrían tener la falsificación de la doctora? Y bueno, mire, así como en estos 3 expedientes, en los dos casos el fiscal advirtió que podrían haber falsificaciones, y como en el juzgado de paz departamental de Atlántida, el propio juez actuante fue el que advirtió que un certificado médico podía haber sido alterado. Si jueces o fiscales en otros casos advirtieron o advierten que se está dando la misma maniobra, seguramente harán lo que hicieron los colegas, que es remitir las actuaciones al juzgado penal que sea competente. Doctor, lo vamos a despedir simplemente en el final, no sé si es posible que usted nos lo aclare, pero vio que a nivel informativo, periodísticamente se habló mucho de la situación de Michelle Suárez, fundamentalmente por el caso de un padre que había perdido la patria potestad, es decir, al haberse falsificado su firma. En este caso, para entenderlo, porque no se termina de comprender, ¿en qué la benefició a la doctora Suárez el que este padre perdiera la patria potestad de su hija? Y bueno, lo que pasa es que se tienen que dar los requisitos de la estafa. O sea, ella, a través de un proceso fraudulento, se procuró para sí un beneficio económico, que según quien la contrató fueron entre 60 y 80 mil pesos. Según Suárez son entre 20 y 30 mil pesos. Lo propio ocurrió cuando falsificó la firma de la chica que vive en España para el cambio de nombre y sexo registral. Ella se procuró con el beneficio económico que hacer el trámite le rogó a ella. Claro, entonces con esto se cae rotundamente el argumento de que era para acelerar trámites. Yo creo que en realidad son 2 argumentos distintos y los 2 son válidos. Bien. Son válidos. No es válido falsificar para acelerar trámites. Pero, por un lado, ella dice que lo hacía para falsificar trámites, pero también lo hacía para ganar dinero. ¿Ayer se presentó un caso nuevo? Claro. ¿Ayer se presentó un caso nuevo? Sinceramente, eso sus colegas que estaban en la puerta del juzgado lo saben mejor que yo, porque era lo que estaban hablando de ese caso. Yo estaba adentro y justo me enteré cuando fue la conferencia de prensa al final. No le puedo decir. Bien. Se presentaba, aparte ahora los casos se presentan en fiscalía, cualquier cosa va a estar derivada al juzgado. Claro, está bien. Porque acumularíamos nosotros. Está bien. Doctor, ha sido más que amable, ¿eh? Muchas gracias por este contacto. Estamos a la zona y espero que la gente lo haya podido entender un poco más nuestra resolución. Bueno, ojalá que sea así, doctor. El doctor Marcos Seijas, entonces, con nosotros, estos minutos en la mañana de Arriba Gente. Por suerte son operadores judiciales que hablan y explican. Claro, y porque explica. Están los otros que no quieren hablar, no quieren explicar. Está bueno. Por suerte habla y explica. La verdad que muy bueno. Cerramos por aquí.